¿Cómo te sentirías si vivieras un infierno? Aunque el infierno no tiene base en Dios ni en la Biblia, y ha sido más bien un invento de las religiones de la cristiandad, coloquialmente, cuando escuchamos esta palabra, imaginamos un lugar lleno de castigo, dolor y sufrimiento. Pues hoy te hablaré de un hombre que todos los días vive en un infierno. De hecho, en la cocina del infierno. Para esto, analizaremos la vida del personaje protagonista de la serie Daredevil por Marvel Netflix. ¿Qué efectos tuvo en Matt Murdock el lugar en donde vive y sus experiencias allí? ¿Qué hizo el personaje con todo esto? ¿Y cómo nos ayuda a saberlo a nosotros? Acompáñame a analizarlo. Estás en Fandomo, donde se reúnen los mejores personajes de la cultura geek, y en donde cada uno de ellos cobra sentido en nuestra realidad. Matt Murdock nació y creció en Hell's Kitchen, un barrio de Nueva York infestado de crimen en ascenso, en donde la mafia dirige sus operaciones más turbulentas, en donde los atracos, los secuestros y la trata de personas están a la orden del día. Un lugar en el que la ley no se aplica y no perdura, en donde la corrupción está en el cuerpo policíaco, en la prensa y en la política. Incluso las prisiones están dirigidas por los mismos criminales, y en donde los más poderosos se llenan los bolsillos a costa de los menos favorecidos. Por si el lugar en el que nació no fuese lo suficientemente horrible, la vida de Matt está plagada de injusticias, tragedia, contradicción y sufrimiento. Desde que era tan solo un bebé, fue abandonado. Su madre, una monja, decide que fue un error haberse casado con Jack Murdock, un boxeador, y abandona a su hijo recién nacido para volver a sus deberes en la iglesia, por lo cual Matt no sabría de su parentesco con ella hasta la edad adulta, cuando ya es un poco tarde. Es lamentable también cómo con tan solo 9 años pierde la vista en un accidente, siendo este incidente causado por una buena acción, ya que Matt le salva la vida a un anciano. En un mundo ideal, los buenos actos deberían ser recompensados, pero en el mundo real y en la vida que Matt vive, las cosas resultan contradictorias y termina en una injusticia y tragedia para él. Por otra parte, otro suceso que marcó la vida y decisiones de Matt Murdock es la muerte de su padre Jack, quien se ganaba la vida en peleas de boxeo clandestinas. A pesar de ser un hombre atribulado y roto, se esforzó por inculcar valores en su hijo. Pero sin importar nada, la mafia lo asesina y Matt queda huérfano. Es llevado al internado de la iglesia, en donde lo cuidaría, sin él saberlo, su madre biológica. Pero Matt, al vivir estos traumas, pasaría por pesadillas durante las noches, en donde usualmente necesitaría de alguien para consolarle. Pero una noche, nadie más, ni siquiera su madre biológica, acudió a su llamado por ayuda. Allí, Matt cerró las puertas de sus emociones. Al mismo tiempo que esto pasaba, conoció a un viejo ciego llamado Stick, que le enseñó a no autocompadecerse y usar su tragedia como un don para algo más. ¿El problema? Matt necesitaba de una figura paterna, y Stick solo quería un soldado. Ambos quedaron decepcionados. Una vez más, Matt fue abandonado. La clase de persona en la que Matt se convertiría se fue forjando desde su niñez. Por una parte, vivir en Hell's Kitchen hizo que su padre y sus tutores quisieran criar a Matt con valores y principios. Su padre lo educó para que no siguiera las mismas tendencias violentas que él tenía. Y una vez huérfano, criado por monjas y un padre católico, le fueron reforzados e inculcados principios como ejercer justicia, amar la bondad y ser modesto al andar con Dios. De hecho, en una de las escenas de la temporada 1, vemos a Matt recitar un fragmento del discurso de Thurgood Marshall por la igualdad y los derechos civiles de 1992, que dice en parte: debemos disentir de la indiferencia, debemos disentir de la apatía, debemos disentir del miedo, el odio y la desconfianza. Así que, desde muy chico, Matt tuvo muy presente que nada bueno florecería en medio del miedo y que la justicia no echaba raíces en medio de la ira. Pero, por otra parte, como ya hemos analizado en este canal, los eventos traumáticos en las personas,
en especial en un niño, tienen graves efectos en su salud mental durante toda su vida. Al haber sido expuesto a tantas heridas emocionales, Matt suprimió sus emociones y desarrolló algún tipo de trastorno de ira suprimida. Debido a sus experiencias, afectó sus relaciones personales y alejó de él a las personas o, por el contrario, a veces eligió a personas destructivas. Todo esto por una característica siempre presente en casi todo ser humano: el miedo. El miedo a fallar, porque debido a la ausencia de relaciones afectivas estables, se crea un padecimiento psicológico conocido como el sesgo de la negatividad, que hace a Matt tener miedo de arruinar todo y a todos los que estuvieran cerca de él. Miedo a ser abandonado, miedo a ser herido física, mental y espiritualmente, porque de nuevo, el sesgo negativo le decía que, si es que eso ocurría, ¿qué tal que eso le causaría convertirse en todo aquello de lo que su barrio sufre? Matt creó una coraza por años por el miedo a tener más miedos. Aun con todo lo que te acabo de contar o recordar, Matt encontró la forma. Aun con todo su sufrimiento personal y el poco dinero del que disponía, logró estudiar leyes y convertirse en abogado. Logró establecer un vínculo estable y encontrar en Foggy Nelson un mejor amigo, así como en Karen Page alguien en quien apoyarse. ¿Qué le ayudó? Una característica importante del personaje es que logra entender y canalizar en un objetivo moralmente noble aquellos efectos negativos que le fueron causados por sus experiencias traumáticas. Cuando Matt decide convertirse en Daredevil, esto lo forza a sobreponerse y enfrentar estos efectos adversos. Matt Murdock encontró diversas claves para, por así decirlo, dejar de tener miedo. Primero, Matt comprende y entiende lo que el miedo es. El miedo es un mecanismo de defensa psicológico y fisiológico que nos permite mantenernos alejados o a la defensiva y asegura la supervivencia ante un eventual peligro. Es una ventaja en nuestro sistema. Así que Matt utiliza este recurso a su favor y de forma positiva cada vez que tiene una batalla o un evento peligroso. Matt permite que el miedo fluya como un mecanismo natural por su cerebro porque prepara al organismo a reaccionar ante situaciones que requieren una activación neuronal superior a la de otros eventos y, por lo tanto, le permite sobrevivir. Por otra parte, un segundo punto a tomar en cuenta es que Matt no permitió que toda la ira reprimida y el miedo fuesen el centro de su vida o la base de sus decisiones, sino un conducto para realizar un propósito específico y noble. A diferencia de personajes como Wilson Fisk, que utilizó su ira reprimida contra la sociedad intentando destruir su ciudad, Matt canalizó todo ese enojo reprimido a favor de quienes sufrían, concentrándose en traer justicia a las personas que lo necesitaban, primero a través de la ley. ¿Y qué pasó cuando las leyes ya no funcionaron? Matt encontró una alternativa, usando sus habilidades como un don y utilizando este conducto de ira y miedo para lograr justicia. Pero algo muy importante es que al mismo tiempo utilizó sus valores, tanto religiosos como éticos, para establecer límites morales a este conducto. Y es que el personaje tiene valores y pilares tan firmes que sin importar cuántas tragedias le sucedían, estos lo mantenían íntegro. Uno de los puntos que más lo ayudaron es que, si te das cuenta, desde niño siempre fue una persona que no se rindió, que buscaba alternativas para seguir adelante. Y esto no se trata solo del típico cliché o frase de échale ganas. Eso implica un verdadero compromiso. ¿Qué necesitó Matt para no rendirse? Esfuerzo y perseverancia. Son los valores aquellos que nos hacen más fuertes, nos dan confianza en nosotros mismos y nos permiten crecer como personas. La perseverancia lo ayudó a levantarse cuando creía que ya no podía más, que necesitaba ayuda o que solo no podría. Con esto, Murdock no permitió que la adversidad cambiara quién él realmente era.
Mantuvo sus valores como pilares de su personalidad, su ética, sus creencias y su fe, así como las personas que lo ayudaron a ser mejor. Esto lo ayudó a ser constante en su lucha, para no perderse a sí mismo. Incluso no descuidó su religiosidad, aun cuando dudaba. Hay una escena en la temporada 3 donde Matt expresa que él oraba muchas veces, aun cuando pensaba que Dios no lo escuchaba. Y una vez que prestó mayor atención, pudo entender lo que debía hacer. Así que su esfuerzo, perseverancia y compromiso siempre jugaron un papel fundamental en su camino por sobreponerse al miedo. Y finalmente, como último punto a considerar, es que Matt abrió las puertas y dejó la coraza que había construido alrededor de él por miedo a ser herido, y dejó a ciertas personas entrar. Al principio de la temporada 1 y 3, Matt piensa que no necesita a nadie para llegar a su objetivo. Pero conforme la trama avanza y las cosas se complican, se da cuenta que contar con el apoyo de otros que persiguen el mismo objetivo que él lo ayuda a alcanzarlo de formas y perspectivas que él no había visto. E incluso, esto le enseña que mostrarse vulnerable y dejar que vean sus miedos más profundos no lo hace más débil, sino por el contrario, lo ayuda a encontrar el más profundo valor. Porque crear vínculos permite al personaje reforzar su determinación por salvarlos, sin cambiar lo que él es. Prueba de todo esto es que al final de la temporada 1, Matt le dice al Kingpin que lucha por su ciudad y por su familia, y no solo por una característica abstracta como la justicia. ¿Y tú, tienes miedo? Al principio de este video, te hablé sobre la clase de lugar que es Hell's Kitchen en el universo de Marvel. Y lo cierto es que la mayoría de personas que vivimos en Latinoamérica, o incluso otras partes del mundo, podemos sentirnos totalmente identificados con esa descripción. Por supuesto, muchas veces esto parece más grande que nosotros mismos y nos hace sentir miedo y enojo. Aunado a esto, muchos quizás estén sufriendo problemas personales, tragedias e injusticias. Pero lo que Matt Murdock puede enseñarnos es a cómo sobreponernos a esos miedos. Entendamos y aceptemos el miedo como lo que es. No permitamos que este nos domine. Creemos vínculos y apoyémonos en las personas que amamos. Pero sobre todo, nunca nos rindamos ante el miedo y la maldad. Utilicemos la perseverancia y el compromiso. Encontremos alternativas. Canalicemos todo ese miedo y esa ira a un objetivo noble, a ayudar a los demás, a pensar en términos de ¿qué puedo dar? Matt Murdock fue diferente porque tuvo fe, porque tuvo esperanzas, porque sus valores eran pilares que nadie derrumbó. No permitió que absolutamente nada ni nadie cambiase quien él es, lo que él es. Nosotros hagamos lo mismo, porque aunque no lo creas, una sola persona puede hacer la diferencia. Como Matt Murdock, si tenemos un enemigo, este es el miedo. Él pasó años intentando enfrentar sus propios miedos con la ayuda de otros, pero entendió que lo esclavizaban y lo separaban de la gente que ama. Por ello, hay que trascenderlos, ser lo suficientemente valientes para perdonar y ver las posibilidades de ser como el hombre sin miedo. Gracias por ver este video. En Fandomo analizamos a los personajes de la cultura geek e intentamos que cobren sentido en nuestra realidad sacando lecciones prácticas de ellos. Si te gusta este contenido, suscríbete y comparte este video. Hasta la próxima, que la Speed Force te acompañe.